exista quien diga, sí, el aborto es lo mejor, que vive el aborto. Es solo que a veces situaciones terribles de la vida nos hacen sentir desesperadas y el aborto se presenta como una solución. En muchas discusiones sobre este tema siempre hay dos tipos de argumentos: el derecho a la vida contra el derecho a decidir. Pero las opiniones y las opciones no siempre son así blanco y negro, porque puedes estar en contra del aborto, pero reconocer que hay situaciones en donde sí se debería de realizar, o a favor de que cada mujer tenga el control de su cuerpo, pero eso no quiere decir que piensas que estás obligada a tener un aborto. Lo ideal sería que en vez de ser legal o ilegal, el aborto fuera escaso, pero no es el caso. Adriana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Yo sé que tú has dedicado también tu vida a ayudar a todas esas mujeres que, como decía ahorita, se sienten desesperadas y tú les das un camino, diferentes opciones. Así es, nosotros en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos hacemos acompañamiento a las mujeres que requieren servicios de aborto legal y seguro en 9 estados del país. Y si dijéramos los números, porque de repente la gente no piensa que es algo pues que debería de haber ya empezado a acabar, pero sin embargo sigue subiendo. Bueno, la verdad es que desde hace 12 años, afortunadamente por la ley de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México, sabemos que más de 205,000 mujeres han venido de todos los estados, incluso del extranjero, a la interrupción legal del embarazo en condiciones legales y seguras en esta ciudad. Y además, bueno, pues existen condiciones en distintos estados por las que tú puedes interrumpir un embarazo, que es la violación, por ejemplo. Bueno, de eso vamos a hablar y más. Y voy ahora de este lado. Aquí tengo a Rosana y a Elisa. Rosana, tú viviste una situación difícil. Me decías que tu niña había tenido influenza y tú no tenías idea de que tú estabas embarazada. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me dediqué a cuidar a mi niña, entonces nunca me di cuenta, o sea, de que estaba yo embarazada. Yo decía los achaques, que me desvelo, porque estoy pues ya estresada de que quiero que esté bien mi niña. Entonces resulta que ya sale de la cuarentena mi niña y me empiezan a mí las fiebres altas, o sea, gripa, tos, o sea, los mismos síntomas. Voy al doctor, me dan medicamento y resulta que estaba yo embarazada. Entonces yo, o sea, no Pero en ningún momento ni siquiera te dijeron tenemos que hacerte una prueba, ¿usted cree que está embarazada? Nada. No. Como me vieron que mi niña tenía el H1N1, pues automáticamente pensaron. Sí. ¿Qué pasa cuando te ponen la vacuna? Pues el medicamento, bueno, no sé, fue fuerte porque me quedaba yo dormida, empezaba yo con vómitos y empecé con un leve sangrado. Entonces yo dije, pues no es normal. Y ahí se dan cuenta que estaba yo embarazada. Y pues me hicieron el legrado. Y me contabas que cuando te hacen el legrado, te llevan exactamente en el hospital donde estaban las mamás que acababan de tener bebés. Sí, me hacen el legrado, me dejan en medio, o sea, literal en medio. La chica tenía su bebé aquí y la otra acá. Entonces yo los llantos, o sea, sentía horrible porque yo decía el dolor o sea, te ponen la inyección para que tengas tu bebé normal. Bueno, para mí era mi bebé. Todo ese dolor y no salió nada. Bueno, no salí con mi bebé y yo veía a los bebés y yo decía, ay, no puede ser. Me sentí, pues, muy triste porque la chica de lado me dijo, te encargo mi bebé en lo que me voy a bañar. Y yo le decía, no. Y ya se paró y me lo dio, entonces fue algo, pues, muy fuerte porque al tenerlo en mis brazos yo me imaginaba que era el mío. Entonces eso fue lo que me pasó. ¿Y después cómo te afectó? Al desprenderme del bebé, pues yo sentía que pues me quedé vaciando. Me afectó en el aspecto de que nunca olvida uno. O sea, siempre decía yo, ahorita tendrá, no sé, un mes, un año y así, hasta que después ya lo superé. Bueno, ahorita ya lo platico, antes sí era muy fuerte, pero ya con las terapias psicológicas, pues ya ahora ya puedo contarlo. Elisa, ¿a ti te pasó algo así parecido? Sí, algo parecido. Yo me embaracé con él y yo no sabía que estaba embarazada. Yo tenía mi Dios normal, ya tenía yo mi hija, tuve primero una hija. Y pues no pensaba tener más bebés, no estaba en mis planes. Entonces, pues resulta que empiezo a tener síntomas. Se me retira el periodo, voy al médico y me confirma con un ultrasonido que estoy embarazada. Nada más que como tenía el DIU, pues era una T.
La mitad de la T estaba encarnada en mi útero y la otra mitad en la bolsa del bebé, hasta que la rompió y se desprendió. Se salió el producto. ¿Y cómo te fue después de eso? Pues sí, estuve muy grave, me puse muy grave porque tuve un sangrado. Tuve un sangrado que no me lo podían parar. Mi útero pues no sabía que ya no había bebé y todas las venitas empezaban a reventarse. Entonces pues sí estuve grave. Y psicológicamente, ¿qué pasa después de que tienes el aborto? Porque estamos hablando además de abortos en los que ustedes primero que nada ni planearon quedarse embarazadas No. y en ningún momento pensaron, ay, no lo quiero tener. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando tienes el aborto? Oh, es muy feo porque, bueno, uno no está esperando a un bebé, o sea, nunca, o sea, no tenía yo en mis planes, pero sí se hace uno la ilusión de tener otro bebé, de empezar a comprar cuna, de empezar a comprar ropa. Entonces, pues cuando pasa el aborto, todo se viene abajo. Los planes, ya lo que teníamos en mente, pues se fue. Pues estuve preguntándole también a usted en la calle, ¿qué opina del aborto? Vea lo que me contestó. ¿Cuál es tu postura ante el aborto? Creo que quitarle la vida a un pequeño es lo peor que podemos hacer en este mundo. Realmente estoy en contra de las personas que lo hacen. Cuando hay, pues, por necesidad, porque realmente hay un abuso, pues ahí a veces tiene uno que pensarlo, pero de ahí en fuera estoy en contra. ¿Cuál es tu postura acerca del aborto? Para mí es un asesinato a una vida que ya está en camino, pero cada quien decide con su cuerpo lo que hace. Aunque haya sido la mujer violada, la criatura no tiene ninguna culpa y para mí merece vivir. José Luis Pastor y Rocío, psicoterapeuta, están ahora conmigo. Y José Luis, lo que estábamos escuchando, lo que decía el señor, es yo creo que el problema más grande que tenemos todos. Él dice, yo creo que el aborto es un asesinato, pero bueno, cada quien tiene que decidir. Entonces es como no acabamos de decir, ok, sí, como lo decía hace un momento, la vida no es blanco y negro, entonces es muy difícil decir, sí, estoy en contra, pero quizás, ¿cuál sería la postura para ti como pastor? Bueno, nosotros creemos que sí hay blanco y negro, hay situaciones donde se tiene que definir lo bueno que es bueno y lo malo que es malo. La misma palabra nos enseña que hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno. Y esta ambivalencia es lo que nos ha llevado en la sociedad a no tener definición sobre si es bueno o es malo el aborto. Y por ejemplo, tú dices, bueno, el aborto, obviamente estás en contra del aborto, Totalmente. pero hay circunstancias, algo que dijeras, bueno, a lo mejor si la mamá está en peligro, a lo mejor como decían en un momento de violación, o no hay bajo ninguna circunstancia para ti que sea el aborto algo que se debería de tomar en cuenta. No, creemos que cuando Dios da la vida, la da con un propósito y el único que tiene, digamos, el poder, la autoridad de suspender esta vida es Dios. Cuando alguien decide suspenderla por alguna cuestión económica, de salud y demás, es una decisión que va a acarrear toda su vida y las decisiones cuando se toman pues llevan consecuencias. ¿Ustedes les ayudan, por ejemplo, a las chicas si llegan desesperadas a tomar esa decisión? Sí, nuestra iglesia, nuestro grupo lo que trata de hacer es orientar a las chicas a tomar una decisión sabia, tomando en cuenta la vida, porque finalmente son dos seres humanos, uno está dentro de otro. Eso que dicen que es mi cuerpo, sí es su cuerpo, pero adentro hay otro cuerpo que es independiente, no es un órgano, es un cuerpo que si tiene las posibilidades de crecer y desarrollar, será un ser humano como cualquiera de nosotros. Rocío, ahorita que platicábamos precisamente con Rosana y con Elisa, ellas comentaban lo de no lo tenían pensado el embarazo, realmente todo fue rápido y sin embargo la depresión que llevan todas ellas pareciera que es un luto y tú me decías que realmente el aborto es un luto que se tiene que llevar con un tiempo determinado. Así es, bueno, finalmente el aborto es una pérdida y como pérdida lleva un proceso de duelo, el duelo gestacional, ¿no? Como lo llamamos. Y este duelo, pues obviamente tiene que expresar el dolor, ¿no? Porque ante la pérdida de este bebé, ¿no? Pues hay como pérdidas
de las ilusiones, de las fantasías que se habían proyectado hacia ese ser. Y esto afecta igual, así tú hayas tomado la decisión de Por decir supuesto. no voy a tenerlo. Por supuesto, y si hay algo que sucede con este tipo de pérdida, es que como es una pérdida que no tiene algunos rituales ni religiosos ni cotidianos, se mantiene como en el silencio, como en el anonimato. Entonces, esta situación hace que el duelo se vaya complicando para ellas y también para sus parejas, porque ellos también están en Vamos eso. a seguir platicando. No se me vayan, ahorita Ok. regreso, porque ya vimos cuál es la opinión del pastor, de los psicólogos, qué es lo que les sucede a las chicas cuando pasan por este momento, pero ¿cómo lo ve la comedia? La comedia, tenemos aquí a Sara y Tamara. Sara, es un tema difícil de tratarse y como comedia, porque no nada más creo que sea tabú para salir. No sé si llegas y tú empiezas a hacer bromas o chistes o comentarios sobre el aborto y la gente realmente se ríe o se siente, ¡ay, qué insensibilidad! Pues es muy, muy difícil. Siempre va a haber gente, hay mucha gente que le parece muy ofensivo, que es un tema muy tabú todavía. Y también hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esos chistes, porque bien pueden ser o muy agresivos o también los puedes manejar de tal manera que puedan ser chistosos sin tener que violentar o agredir o burlarse, ¿no? De tal cual de las mujeres que deciden abortar, porque tampoco es una burla, es más bien sí hay que reírse del tema, hay que aligerarlo un poco. Pero, Como somos mexicanos y tenemos este humor negro de repente. claro. Pero, ¿les funciona? ¿Sí, es fácil para ustedes salir y hablar del aborto en comedia? Bueno, yo les quiero decir que yo en realidad no hago comedia, yo soy un líder de opinión que da un acompañamiento a las damitas porque se sabe que no pueden estar solas. Y no me parece que están haciendo bromas con este tipo de temas que sí nos duelen sobre todo a los hombres. Sobre todo a los hombres, Sí. y me llegan a hacer incluso bromas, como que me dejan un trapo verde, las estandoperras en mi camerino. Yo no estoy de acuerdo con esto porque puede haber mucha confusión, ¿no? Ya se sabe, ustedes saben que el único pañuelo que a mí me representa es un pañuelo de seda de diseñador. Esto sí tiene que ver con mi personalidad, Teo. Dice ella, sí, sí. Es un señor difícil, es difícil trabajar con Teo Ruckerman. Y ahorita que dices es un señor difícil, cuando ustedes están haciendo este tipo de comedia, ¿hay hombres o es más para las mujeres? Pues es más para las mujeres porque al final del día las mujeres son las que abortan, ¿no? Y quienes han pasado por eso han sido mujeres y las que no han pasado saben que es el cuerpo Y al femenino. final, como yo digo, la que va a sufrir las consecuencias de cualquiera que sea su decisión, pues es la mujer. Es maravilloso tener un personaje como Teo Ruckerman porque la opinión masculina, o sea, pareciera que no falta, ¿no? Siempre está ahí la opinión masculina, cuando en realidad pues se trata más de nosotras. Pero cuando termina, por ejemplo, su comedia, termina su show, ¿los hombres se acercan a ustedes a platicar o son más las mujeres? Más las mujeres. ¿Y cuáles sí. son los comentarios que más les hacen? Pues yo he recibido comentarios de mujeres. Hubo una chica que me dijo una vez, yo soy mamá y me hiciste reír y me sentí mal de reírme. O sea, como que dije, oh, yo soy mamá, pero es que sí está chistoso, ¿no? Es lo que te digo, es difícil porque viene ahí esto de qué insensible estoy hablando de estas cosas, ¿no? Así es, tema controversial el aborto, porque nunca vamos a llegar a un acuerdo, siempre habrá quien jale para un lado, quien jale para el otro. Yo lo que empiezo a pensar es, con tantos métodos anticonceptivos, ¿no debería ser que ya no tendríamos que hablar de este tema? Sí, es Adriana, ¿no deberíamos ya decir, bueno, este tema ya, ¿por qué lo estamos hablando si hay tantas opciones y tan a la mano para todos? Bueno, nosotras que trabajamos en distintos estados y trabajamos además el tema de la prevención, sabemos muchas veces que no hay en todos los lugares acceso a los métodos anticonceptivos para las personas jóvenes. También hay un estigma de las personas jóvenes que los utilizan. Entonces, ahí hay que abrir otro debate porque aunque están, no siempre están al alcance de todas y todas las personas. Lo voy a apuntar y vamos a hablar de eso. Bienvenida, Olguita, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y estaba hablando con el pastor José Luis y cuando le pregunté que si había algunas circunstancias en las que él consideraba que, bueno, es un momento como para pensarlo, él dijo, no existen. ¿Para ti existen circunstancias? Yo creo que lo más importante es dejar de juzgar.
Creo que es la parte más importante de todo este tema y de toda esta plática, porque en realidad es como ellos dicen, ¿no? Quizá hay quien no tiene acceso, quienes tienen acceso y no los usan de forma adecuada los anticonceptivos, quienes ya se embarazaron y están pasando por una situación tan difícil y toman la decisión de abortar. Es una decisión muy personal, única, que cada persona tiene derecho a decidir. Quienes conservan el bebé y lo crían, y también es una decisión muy valiente, las dos cosas se deben respetar. Yo creo que ninguna mujer, sobre todo, debemos de juzgar a otra mujer en ninguna situación o condición. Al contrario, apoyarnos unas con otras y apoyarnos en la decisión que tome la otra persona, porque finalmente es una decisión de vida muy personal, ¿no? Uno a veces opina, pero ni vamos a criar a los hijos de los demás, ni les vamos a dar para los pañales, ni tampoco vamos a ir a cuidarlos, ¿no? Entonces, si tenemos una amiga que lo hace, pues apoyarla y entenderla. Si tenemos una amiga que toma la valiente decisión de tenerlo, apoyarla, abrazarla y entenderla, y todas juntas hacer esa unión y dejar de juzgarnos, porque por eso pasan las tragedias en las que alguien acaba perdiendo la vida, ¿no? Y lo que pasa es que también hay situaciones en las que a mí me cuesta trabajo entender cómo hay en otros países o hasta en otros estados, que ni siquiera si, por ejemplo, la madre está muriendo, ni siquiera ahí se acepta. O en lugares como la India, que si lo llegas a hacer y que por lo mismo que vamos a imaginar, o que tu hija tiene 11 años y que fue violada y que dices, bueno, ya pasó por este sufrimiento y ahora le voy a poner a un hijo, a una niña de 11 años, todo eso psicológico, y tú dices, ok, no lo voy a hacer. Tienes cadena perpetua, entonces acabas de sufrir tú, pasas más tiempo tú en la cárcel que hasta el violador, entonces todas esas cosas son las que, por eso yo decía, no puedo entender que la vida sea blanco y negro, porque de repente hay situaciones en las que uno tiene que sentarse y decir, caray, o sea, sí, entiendo, no es correcto, yo soy mamá, yo amo a mis hijas, ni por aquí se me hubiera ocurrido abortar, pero tampoco nunca he estado en una situación así. Claro. Entonces, por eso es a lo que me refiero cuando digo, ¿en qué momento dice uno, bueno, o sea, está bien? ¿No? Yo creo que hay matices, justo. Dime. Hay matices, lo que acabas de decir es muy importante. Cada persona tiene la posibilidad de decidir cuál es su situación y qué está pasando en ese momento. Entonces las mujeres precisamente podemos decidir en qué momento podemos ser madre o no serlo, y hay muchas situaciones, no tenemos que irnos ni siquiera a la India, como dices. En Querétaro, por ejemplo, solo existen 2 causales por las que las mujeres pueden interrumpir legalmente un embarazo. Entonces, ¿Y cuáles son? Son por peligro de muerte de la madre y por una cosa que se le llama en el derecho imprudencial, es decir, que tú no te lo provocaste, que fue un accidente. Pero por eso necesitamos abrir el debate de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, como en la Ciudad de México, para que todas puedan hacerlo en condiciones salubres y legales. José Luis, como pastor, ¿tú crees que el problema de legalizarlo, así como dicen ya para todo, sería que, entonces las mujeres van a vivir la vida loca y entonces ahora van a andar abortando todos los días porque no pasa nada? ¿Cuál sería? El problema no es legalizarlo o no legalizarlo, el problema es crear conciencia. Lo que hemos estado hablando es de crear conciencia, porque esta es una situación que se da por falta de conocimiento, porque se calentó la cabeza, porque no hubo un momento de reflexión. Y la realidad me preocupa que se hable como de juicio. Yo creo que sí, ¿quiénes somos nosotros para hacer juicios? Lo que sí creemos es que hay que ponernos en la brecha por los que necesitan, y los bebés no nacidos son personas que no tienen voz, que no pueden hablar. Decía yo hace rato que las mujeres dicen, es que yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Y sí es cierto, es respetable, su cuerpo es respetable. El bebé es un cuerpo dentro de otro cuerpo, es un ser vivo que solamente necesita los tiempos, los recursos para poder nacer y ser una persona como nosotros. Si ellos pudieran hablar y decidir, sí, yo no quiero nacer, está bien, pero ellos no tienen voz y algunos tenemos que levantar la voz por ellos. Y yo creo que Dios nos ha puesto a algunos a decir que Él dio la vida y que Él la puede quitar cuando quiera. No tiene que ser un bebé o tiene que ser alguien grande. Dios da y Dios quita la vida. Cuando Él quiera, nos iremos. Yo conozco personas que querían tener bebés y perdieron al bebé en un aborto que no fue provocado, sino que fue espontáneo. Sí, como lo que ellas nos estaban Entonces, contando. bueno, ¿qué haces ahí? Y lo que decía la doctora, realmente hay un luto que no se vive y eso no se los explican. Hay un desconocimiento total de las repercusiones que trae cuando una persona llega a este punto y pierde el bebé. La realidad, hay repercusiones tremendas, no hay un duelo,
no hay un consuelo, a veces se tienen que comer toda su tristeza porque todo lo hacen oculto. Hay mujeres que lo han llegado a hacer de que lo hacen y se pierden. O la otra, tienen al bebé y lo dan en adopción y nadie de su familia lo sabe. Entonces, y es el mismo luto, porque para ti es el separarte de algo que tuviste hasta el término. Rocío, ¿qué podríamos decirle a esas mujeres que están pasando por ese momento y que, como dijo ahorita el pastor, que no se lo han dicho a nadie, están sufriendo por dentro? ¿Qué tienen que hacer para por lo menos salir adelante? Pues yo creo que se tendría que abrir esa posibilidad a la expresión de ese dolor. Lo viven ellas y lo vive también la pareja, ¿no? Ellos también están pasando por un proceso de duelo y que también están empezando a asimilar. La mujer tiene, vamos, esta parte del no juicio, como lo decías hace ratito, el no juzgar, el darse la oportunidad de hablar, el comunicarse con su familia, con su pareja. En definitiva, la parte terapéutica apoyaría muchísimo. Una terapia en proceso de duelo es indispensable para poder validar las emociones y para poder estar en paz contigo y con todo lo que te rodea alrededor. E incluso en algún momento, igual planear una vida cotidiana, incluso un futuro embarazo, pero es dar la oportunidad de hablarlo y de sentirlo. Sara, ustedes que son mujeres jóvenes, y bueno, y aquí nuestro compadre, pero de todas maneras, ahorita decía Olga, no juzgar, pues eso suena más bonito de la realidad, o sea, por más que, digamos, estamos en el 2019, seguimos juzgando. Claro, sí, es un hecho y creo que yo, o sea, me parece muy respetable estar en contra de, pero parte de estar a favor es, no te voy a obligar a hacerlo, nadie va a estar obligada a hacerlo, solamente es como respetas y yo lo hago. Eso es todo, es como no meterse en las decisiones de las demás personas y no querer quitarle derechos a otras mujeres, ¿no? A veces tiene que ver con los anticonceptivos, a veces tiene que ver con las condiciones de vida, a veces son chicas muy jóvenes, inclusive en los casos de que, ay, no me cuidé, pues no importa, o sea, al final del día es la decisión, son 12 semanas, no es un bebé. O sea, acaba de salir un estudio de la UNAM que dice sí, tiene vida, pero no es una persona. Entonces, pues es eso, es solamente respetar y si tú no lo quieres hacer y prefieres tener al niño, darlo en adopción o criarlo tú, aunque tengas un caos en tu vida, o sea, no importa, todo está bien, nada más es no juzgar a los demás. A las demás. No, mira, preciosa, es que, ¿sabes qué? Aquí hay un gran problema, es que a los hombres se nos ha silenciado. Aquí, bueno, les quiero decir que estoy muy feliz de estar con tanta preciosura, nada más muy valiosas por su imagen física. Y bueno, también que tomen en cuenta que pues sin condón no se siente igual, ¿no? Entonces tienen que tomar una responsabilidad ahí y si después se tienen que hacer responsables y preguntarnos nuestra opinión, porque pues imagínense que un pequeño feto analista político se perdería el mundo de esta gran hubieras nacido, no hubieras nacido. Una pérdida para el mundo. Ahorita suena como broma, pastor, pero tiene razón. Muchas veces esa decisión, y ahora así es, la decisión es de la mujer y no se toma en cuenta lo que realmente el hombre quiere hacer. Sí, claro, es que esta es una cuestión de pareja. O sea, la pérdida del bebé no es de la mujer, es de la pareja. Pero si no tiene pareja. Si no hay pareja. No, es que la naturaleza del hombre es andar libre por el mundo, es el cazador, es el explorador. La mujer pertenece a la casita. Además, mira, también el escucharlo de esa manera nos ayuda a reflexionar, hasta la comedia ayuda a pensar, pues sí, lo dice de broma, pero tiene razón. En los dos casos, el de si el hombre no está, no te apoya y que muchas veces él es el que te lleva de la mano y te lleva a abortar, es la realidad, sí, claro. O en la pareja que está sufriendo contigo. Estuve platicando en la calle y vea lo que me contestó. ¿Tu postura acerca del aborto? No estoy a favor ni en contra, únicamente a favor de lo que la naturaleza manda y la decisión es de cada persona. ¿Tu postura acerca del aborto? Yo estoy a favor de la legalización, ya que, bueno, vemos que tenemos muchos problemas sociales y sanitarios al no hacerlo. A veces confundimos el legalizar con el permitir o con el estar a favor de. La decisión yo creo que es personal, ya sea con las consecuencias psicológicas y demás que esto pueda contraer, pero yo creo que es muy importante la legalización. Por ejemplo, hay algunos estados en donde se han notado casos, por ejemplo, tanto de discriminación como
como cosas incorrectas con respecto a las mujeres indígenas que cuando abortan son llevadas a la cárcel y todo ese tipo de cosas. O también esto nos puede servir para evitar clínicas clandestinas. Bueno, y yo creo que una de las partes que no hemos hablado es cómo los prevenimos, o sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, con algo? conciencia, creando conciencia en la juventud. El mayor parte de los abortos está en chicas entre 18 y 24 años. Casi el 70% de los abortos, estadísticamente, son chicas entre 18 y 24 años. Creo que a veces es una falta de conciencia. Hablan de que a lo mejor no hay papá. Bueno, pero hubo un consenso en la mayoría de los casos. Cuando no lo hay, bueno, pues también hablamos, y me voy a meter a este tema, que una violación. Dicen, es que fue violado. Entonces, aquí se condena a un ser inocente por el delito del padre. Pero ¿no? aunque la niña tenga 11 años. O sea, 10 o 9 años. Exacto. Hemos tenido casos de niñas de 9 y 10 años. Y cómo me por eso hablo de conciencia, Penélope. Para ellas. Es que esa hay violencia sexual. No hay un consenso de la niña con una persona mayor. Hay violencia sexual y las niñas no pueden ser madres a esa edad. Son niñas. Tienen derecho a jugar, a estudiar, a hacer otras cosas. Entonces, en esos casos, por supuesto que nosotras creemos que tiene que entrar la interrupción legal del embarazo porque esas niñas no pueden ser madres de otro niño. Y lo que dijiste ahorita también, así tengas 40 años, 60, si eres violada de todas maneras, entra violencia y no fue tu decisión. Pero para esta parte preventiva necesitamos justamente la psicoeducación en la sexualidad para poder entonces, ¿no?, llevar esta información también desde la parte educativa en la casa, en la escuela. Es decir, que se abra esa posibilidad para que tengamos información. Y aunque estamos viviendo en la época del Internet, la verdad es que ya cuando la persona está viviendo ese momento, no hay manera, no hay forma. Es una soledad en la que se siente que es importante esta parte del acompañamiento. Porque lo que estamos hablando es, podemos a lo mejor encontrar una solución en los casos, como dijimos, que no son los extremos, ¿no? Los que son de alguna manera en la que ella estuvo de acuerdo al tener relaciones sexuales. Y eso serían en los momentos en los que diríamos, definitivamente creo que el tema del aborto es un evento reproductivo en la vida de las mujeres. Ya escuchamos aquí a las compañeras hablando precisamente de qué pasa a veces que no necesita necesariamente inducido, es un proceso que se dio naturalmente o accidentalmente. Y bueno, pues eso es un evento reproductivo que nadie tiene derecho a juzgar y que además ahí están las leyes que te permiten en todo el país por diferentes ya me voy. Gracias. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Pastor. Gracias. Y a usted le recuerdo las cosas como son. La vida es tomar decisiones y aceptar las consecuencias, y en estos casos consecuencias que te van a marcar toda la vida. Yo soy Penélope Menchaca, estos son las cosas como son, y aquí seguimos en Venga la Alegría con mis amiguitos. ¿Dónde están? Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo de mucho. Así es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.